En este tema de la evolución vamos a ver los siguientes puntos. Primero vamos a ver el origen de la vida. Vamos a ver también la evolución de las primeras células. Nos adentraremos en la diversidad de los seres vivos y el origen de las especies. Estudiaremos las teorías fijístas y las primeras teorías evolutivas, como el lamarckismo, el darwinismo y las críticas que tuvo el darwinismo. Pasaremos a estudiar las teorías evolutivas actuales, como el neodarwinismo o teoría sintética, el saltacionismo o mutacionismo, los equilibrios intermitentes o equilibrio puntuado y el neutralismo. También observaremos las pruebas de la evolución, las pruebas paleontológicas, las embrionarias, las anatómicas, las bioquímicas y las biogeográficas. Observaremos la adaptación y la selección natural. Miraremos los mecanismos de la evolución, los árboles filogenéticos. Haremos un repaso sobre la historia evolutiva de los homínidos y veremos la hominización y la humanización. La evolución, el origen de la vida. La forma más simple de vida es la célula, por lo que el origen de la vida se corresponde con el origen de la primera célula. Para formarse fueron necesarias las siguientes tres cosas. 1. El ensamblaje de moléculas orgánicas para generar una membrana externa. 2. La existencia en su interior de enzimas sintetizadoras de moléculas de ATP que almacenan la energía. Eso es el metabolismo. Y 3. Poseer una molécula que almacene la información sobre cómo construir sus estructuras, cómo dirigir sus funciones y capaz de duplicarse. 2. La evolución de las primeras células. Según la teoría de la sopa primitiva, cuando aumentó el número de células, que eran procariotas, se estableció una competencia para conseguir alimento, es decir, la materia orgánica acumulada en las aguas. En ese momento ya habían aparecido células autótrofas capaces de producir materia orgánica a partir de la inorgánica, aprovechando la energía solar. Estas sobrevivieron sin problemas. Posteriormente aparecieron organismos con una forma más eficiente de fotosíntesis, la que libera oxígeno, lo cual supuso un duro revés para la mayoría de las células existentes, que eran anaerobias y para las que el oxígeno era una sustancia tóxica. Con el tiempo, el oxígeno se fue acumulando en la atmósfera. En estas condiciones aparecieron células capaces de utilizar el oxígeno para obtener energía, que es un metabolismo mucho más eficiente, por lo que la mayoría de las células anaerobias fueron sustituidas por células aerobias. La teoría más aceptada en la actualidad sobre el origen de las células con núcleo o eucariontes es la de la endosimbiosis, por Margulis. Afirma que las células eucariotas se originaron a partir de grandes células procariotas sin pared celular que, en lugar de digerir algunas de las células que capturaban, las incorporaban y mantenían intercambiándose sustancias. Eso es la endosimbiosis. De este modo, algunas cianobacterias dieron lugar a los cloroplastos y algunas bacterias aerobias a las mitocondrias de las células eucariotas. Además, el retículo endoplasmático rugoso acabó rodeando el material genético, dando lugar al núcleo. ¡3! La diversidad de los seres vivos y el origen de las especies. Se llama especie al conjunto de individuos que pueden reproducirse entre ellos y originar una descendencia que también es fértil, es decir, que se puede reproducir. La diversidad de especies de un lugar determinado se denomina biodiversidad. Esta definición no es aplicable a los fósiles y está limitada a los individuos con reproducción sexual.
Estudiando los fósiles, se ha comprobado que muchas especies que vivieron hace millones de años ahora ya no existen, y que muchas de las especies actuales antes no existían. Todo ello ha llevado a preguntarse sobre cómo aparecieron las primeras especies y por qué muchas de ellas se han extinguido. A lo largo del tiempo se han producido diversas teorías para intentar explicar el origen de las especies que habitan nuestro planeta. En general, se pueden agrupar en dos grandes apartados: teorías fijístas y teorías evolucionistas. Teorías fijístas. Estas teorías defienden que las especies no cambian a lo largo del tiempo. Están basadas en el hecho de la simple observación de que los descendientes son iguales o muy similares a los progenitores. Estas teorías gozaron de gran popularidad durante los siglos XVIII y XIX. En esta época se estimaba que la edad de la Tierra era de unos 4.000 o 6.000 años. Las dos principales teorías fijistas son el fijismo, que considera que las especies son invariables, es decir, que sus características se han mantenido tal y como las conocemos ahora, y el creacionismo, que defiende que todas las especies han sido creadas por Dios al principio de los tiempos. Fijismo y creacionismo son dos teorías compatibles. Para los creacionistas, los fósiles de organismos que ya no existen son restos de especies creadas que existieron en tiempos pasados y que se extinguieron debido a algunas catástrofes geológicas que se produjeron durante el transcurso de la historia de la Tierra. A esta teoría geológica se le llama catastrofismo. Y para sus partidarios, las especies actuales son los restos de una creación que fue mucho más rica en el pasado. Algunos creacionistas han propuesto que se ha producido la creación de nuevas especies después de cada una de las catástrofes. Es la llamada teoría del policreacionismo. Primeras teorías evolutivas. La evolución biológica es el proceso de transformación de unas especies en otras a lo largo del tiempo. Las teorías evolucionistas son las que defienden que las especies biológicas se pueden transformar en otras a lo largo del tiempo. Las primeras teorías evolucionistas suficientemente elaboradas fueron el lamarckismo y el darwinismo. Lamarckismo. El naturalista francés Jean-Baptiste Monnet, caballero de Lamarck, entre 1744 y 1829, elaboró la primera teoría de la evolución que se basaba en los 3 puntos siguientes. 1. La fuerza interna hacia la complejidad. Los organismos tienen una fuerza interna que los lleva hacia una mayor complejidad y perfección, desde las especies más sencillas hasta las más complejas. 2. La función crea el órgano. Las condiciones ambientales en las que viven los organismos cambian con el tiempo y para sobrevivir se ven obligados a cambiar su conducta y a usar con más o menos frecuencia determinados órganos. El tamaño de un órgano está directamente relacionado con el mayor uso que se hace de él. Igualmente, si un órgano se deja de utilizar, su tamaño se reduce y a la larga acaba desapareciendo. Y 3. La herencia de los caracteres adquiridos. Las características ventajosas que han ido adquiriendo los individuos durante su vida pasan a sus descendientes, que con el tiempo se transforman, originando una nueva especie. Los principios en los que se basa el lamarckismo son falsos, ya que 1. No existen pruebas científicas de que exista una tendencia innata a la complejidad o que el uso o desuso de un órgano ayude a crear órganos o los haga desaparecer. Y 2. Los caracteres adquiridos durante la vida de un individuo no alteran el ADN de las células reproductoras y por tanto no se transmiten a su descendencia. El darwinismo.
El naturalista inglés Charles Darwin, 1809-1882, participó entre los años 1831 y 1836 en una expedición científica que dio la vuelta al mundo a bordo del Beagle, un barco de la Armada Británica. Durante la expedición realizó muchas observaciones de la flora y la fauna de las diferentes zonas visitadas, lo que le sirvió para desarrollar una nueva teoría sobre la evolución de las especies. La teoría de la evolución de Darwin se basó en estos tres principios. 1. El elevado número de descendientes. Los seres vivos tienden a tener una descendencia más numerosa que la máxima que permiten los recursos alimentarios. Debido a ello, muchos mueren y así el número de individuos de la población permanece constante. 2. La variabilidad de la descendencia. Pese a que los dos progenitores sean los mismos, sus descendientes no son idénticos entre sí, sino que presentan pequeñas diferencias entre ellos. Y 3. Selección natural. A causa de la falta de alimento o de algún otro factor limitante, siempre se establece una lucha por la supervivencia. Aquellos individuos que posean alguna característica que les dé alguna ventaja son los que sobrevivirán en mayor proporción y por lo tanto son los que pasarán esa ventaja a su descendencia. Mediante la acumulación de características diferenciales a lo largo de las generaciones, finalmente se puede generar una nueva especie. Este proceso se denomina selección natural. Alfred Wallace, naturalista inglés contemporáneo de Darwin, llegó a las mismas conclusiones que éste de una forma independiente. Sus ideas también fueron fruto de dos importantes expediciones científicas, una al Amazonas en 1848 y en 1854 al archipiélago malayo. Cuando comunicó sus conclusiones a Darwin, este se decidió a publicar su libro El origen de las especies, cuya primera edición se agotó el primer día de su publicación y tuvo un gran impacto en el mundo científico. Críticas al darwinismo. Nada más salir publicada la obra de Darwin, El origen de las especies, en 1859, su teoría de la evolución fue criticada por los científicos. Las principales objeciones fueron: 1. Darwin reconocía la variabilidad de los seres vivos, pero no sabía cómo se producía el mecanismo capaz de transmitir la información de las características ventajosas a la descendencia, ya que desconocía las leyes de la herencia investigadas por Mendel y publicadas en 1865. 2. Puesto que se desconocía la edad de la Tierra, algunos científicos alegaban que ésta era demasiado breve para albergar el proceso evolutivo necesario para la aparición de las especies. Y 3. El darwinismo defiende que la acumulación de pequeños cambios ventajosos para la población originaría una nueva especie. Sin embargo, es improbable que órganos complejos, como el ojo de los mamíferos, sea el resultado de una suma de cambios minúsculos, puesto que un ojo en desarrollo no funcional no representaría ventaja adaptativa alguna con respecto al resto de los individuos de la misma especie que carecieran de ellos. Neodarwinismo o teoría sintética. Esta teoría surge hacia 1930 al quedar explicados algunos aspectos de la teoría de la selección natural por los descubrimientos realizados en el campo de la genética. Esta teoría puede resumirse en los 3 puntos siguientes. 1. La variabilidad de la descendencia se debe a las recombinaciones genéticas que se producen durante la meiosis, a las mutaciones, al hecho de que los cromosomas se agrupan al azar en los gametos, ya que los gametos, cada uno con una información genética diferente, se unan al azar. Todo ello explica cómo de una misma pareja de progenitores nacen descendientes diferentes entre sí. En los organismos con reproducción asexual, la variabilidad solo es debida a las mutaciones. 2.
La selección natural actúa eliminando los individuos que presentan unos caracteres y manteniendo los individuos que presentan otros. Por tanto, solo los genes responsables de estos últimos son los que pasan a la generación siguiente, y así sucesivamente. Los caracteres adquiridos durante la vida, al no comportar cambios genéticos, no se heredan. En definitiva, la selección natural determina qué genes perdurarán. Y 3. El aislamiento reproductivo de las poblaciones es indispensable para que éstas evolucionen de forma diferente. Las poblaciones son grupos de individuos de una misma especie que están aislados reproductivamente, por ejemplo, por vivir en zonas muy alejadas. Solo si las poblaciones están aisladas pueden dar lugar a especies diferentes. Saltacionismo o mutacionismo. Los primeros genetistas detectaron en sus experimentos la aparición de algunos individuos muy diferentes a sus progenitores, a los que llamaron mutantes, y a estos cambios repentinos los llamaron saltos. Defendieron que la base de la evolución debía de estar en estos cambios radicales sobre los que después actuaba la selección. Por lo tanto, la evolución era un proceso a saltos, rápido, y no un proceso continuo y lento como proponía Darwin. Así nació la teoría del saltacionismo o mutacionismo. Fue propuesta sobre todo por el biólogo y genetista Goldsmith en 1940. Por ejemplo, si se produce una mutación de un gen que facilita la adaptación al ambiente de los individuos que lo poseen, estos sobreviven y se reproducen mejor. El resto, poco a poco, es eliminado de la población. Si la mutación afecta a varios genes a la vez, la selección natural eliminará a tantos individuos de la población que ésta podría llegar a extinguirse. Los equilibrios intermitentes o equilibrio puntuado. La teoría del equilibrio puntuado fue enunciada en 1972 por los paleontólogos Eldredge y Coles. Esta teoría nació con la intención de dar una explicación lógica al hecho de que, en muy pocos casos, se han conservado series de fósiles que muestren la posible transformación gradual de una especie en otra, sino que, generalmente, lo que se observa es que, tras mucho tiempo de mantenerse las mismas especies sin apenas cambios, dichas especies son reemplazadas bruscamente por otras muy diferentes, sin que entre ellas aparezcan fósiles con características intermedias, como debería pasar según la teoría neodarwinista. Los principales postulados de la teoría del equilibrio puntuado son: 1. Generalmente las especies persisten sin cambios durante miles o millones de años ocupando una determinada área. 2. Ante un cambio ambiental muy adverso, la población inicial queda dividida en varias poblaciones que quedan aisladas geográficamente y debido a la diversidad y adversidad de los ambientes, muchas de ellas se extinguen. Puede haber algunas que sobrevivan gracias a que presenten nuevas características surgidas por azar y con el tiempo podrían llegar a constituir nuevas especies. 3. Si desaparecen las causas que aislaban a las poblaciones, las nuevas especies se distribuyen por el área donde antes se encontraba la especie original. 4. Algunas de estas nuevas especies pueden haber desarrollado caracteres que les proporcionen una adaptación mejor a ese ambiente y sobreviven sin dificultad durante mucho tiempo. El resto de las especies, incluida la original, se extinguen rápidamente. Por eso, en el registro fósil aparece la sustitución brusca de una especie por otra. Y 5. La limitada extensión de las áreas donde se han originado las nuevas especies y la rapidez con la que se producen los cambios explican por qué no se han encontrado fósiles de las formas intermedias. Neutralismo. Es la teoría que defiende que la mayoría de las mutaciones consistentes en cambios moleculares no aportan ventajas ni desventajas,
por lo que su continuidad no se ve influida por la selección natural, sino por el azar. El que pasen a la siguiente generación depende de que estén en pocos gametos que por azar forman la siguiente generación. No se opone al neodarwinismo, sino que rebaja la importancia de la selección natural. Pruebas de la evolución. Son determinados aspectos que se observan en los seres vivos y que apoyan la teoría de la evolución de las especies. Las principales son las paleontológicas, embriológicas, anatómicas, bioquímicas y biogeográficas. Pruebas paleontológicas. Son pruebas basadas en el estudio de los fósiles que son restos de los seres que vivieron en el pasado. Algunas de estas pruebas son las siguientes. Complejidad creciente. El estudio de los fósiles revela un incremento de la complejidad de los seres vivos, desde los seres procariontes a los pluricelulares eucariontes. Este aumento de complejidad se explica aceptando que las especies van adquiriendo nuevas características que las transforman en otras, tal como señala la teoría evolucionista. Si, como defienden los partidarios de la teoría policreacionista, se hubieran producido por varias creaciones sucesivas, los organismos más antiguos no tendrían por qué presentar una estructura más sencilla que los más modernos. 2. Diversidad creciente. En el registro fósil se observa que aumenta la diversidad de especies con el paso del tiempo. Esto se explica fácilmente si se considera que las distintas poblaciones de una especie se adaptan a diversos ambientes y así acaban transformándose en varias especies diferentes. Series evolutivas. Se han encontrado algunas series de fósiles que muestran la transformación de una especie en otra mediante modificaciones anatómicas graduales y formas intermedias o de transición. Se han hallado fósiles con características anatómicas intermedias entre grupos distintos de seres vivos que solo se entienden si están emparentados entre sí. Pruebas embriológicas. Al estudiar el desarrollo de los embriones de distintos animales, se puede observar ciertas semejanzas entre ellos. Los embriones de organismos más evolucionados presentan estructuras de embriones de organismos más primitivos, aunque después desaparecen. Pruebas anatómicas. Se basan en la comparación de órganos de diferentes especies desde el punto de vista evolutivo, es decir, de compartir antepasados comunes. Estos órganos son los órganos vestigiales y los órganos homólogos. Órganos vestigiales son aquellos que no realizan ninguna función en la especie actual, pero sí la realizaban en las especies de las que proceden evolutivamente. Por ejemplo, la cintura pélvica de las ballenas. Estos animales se impulsan con la cola y no presentan extremidades posteriores, pero la existencia de una cintura pélvica, que es donde en los animales cuadrúpedos se articulan las patas, indica que proceden de mamíferos con 4 extremidades, como la mayoría de los mamíferos. Órganos homólogos son los que tienen el mismo origen embriológico y la misma estructura interna, mientras que su forma y su función son diferentes. Por ejemplo, las extremidades anteriores de los vertebrados tienen la misma estructura interna, un hueso largo, el húmero, seguido de 2 huesos largos, el cúbito y radio, y otros huesos muy pequeños, los cuales se han modificado de forma diferente para adaptarse a diversas funciones, como caminar, trotar, nadar, volar, excavar, etc. Presentar una misma estructura interna solo se puede explicar si se acepta que todas esas especies comparten un antepasado común a partir del cual se ha producido una evolución divergente, es decir, si se acepta que están emparentadas.
Por otro lado, existen los órganos análogos, que son los que tienen la misma función, pero su estructura y origen embriológico son diferentes. Por ejemplo, las alas de las aves son las extremidades anteriores modificadas, mientras que las de un insecto son expansiones del tórax. Este tipo de órganos se han formado por evolución convergente, es decir, no comparten un antepasado común. Pruebas bioquímicas. Son las basadas en la semejanza entre las moléculas de los organismos y entre los procesos bioquímicos que se dan en ellos. Dicha semejanza solo se explica si se considera que tienen antepasados comunes. Comparando la estructura molecular de proteínas y sobre todo de ácidos nucleicos, ADN y ARN, se puede deducir el grado de parentesco entre los organismos. La similitud de las secuencias de ADN es el criterio más importante para deducir el parentesco. Los árboles genealógicos así conseguidos se comparan con los que se obtienen a partir de las estructuras anatómicas, y esto permite deducir si las semejanzas morfológicas se deben al parentesco o a una evolución convergente, es decir, si se trata de órganos análogos que han confundido a los especialistas haciéndolos pensar en un cierto parentesco. Pruebas biogeográficas. Son las basadas en comparar las especies que hay en las distintas áreas geográficas. Cuanto más próximas son dos zonas, más especies comunes tienen, y cuanto más aislada está una zona, como las islas, mayor es el número de especies exclusivas de dicha zona, endemismos. Esto se debe a que, si una población está aislada de todas las demás, más probabilidades tiene de evolucionar de forma diferente al resto. Esto no sucedería si las especies no aparecieran por evolución. Por ejemplo, Australia, que es un continente isla que se separó del resto de los continentes hace unos 70 millones de años, presenta una flora y una fauna muy distintas a la del resto. En el continente australiano existen mamíferos marsupiales, como el canguro y el koala, que no se encuentran en otro lugar de la Tierra. Ello se debe a que desde hace millones de años los mamíferos marsupiales quedaron aislados en Australia, mientras que en el resto de los continentes aparecieron los mamíferos placentarios, que tenían un sistema reproductor más eficaz y sustituyeron casi completamente a los marsupiales. Los marsupiales australianos sobrevivieron y ocuparon hábitats muy variados. De hecho, en Australia no existieron mamíferos placentarios hasta la llegada de los primeros colonos humanos. Adaptación y selección natural. Los diferentes individuos de una misma especie pueden generar descendientes diversos. En las especies que solo tienen reproducción asexual actúan únicamente las mutaciones. Sin embargo, en las que se reproducen sexualmente intervienen, además, la recombinación genética durante la meiosis, que genera los gametos, y el mismo proceso de fecundación que elige algunos de ellos. Posteriormente, la selección natural favorecerá que se reproduzcan y dejen más descendientes los individuos portadores de características que les proporcionan alguna ventaja con respecto al resto. Con el paso del tiempo, la población estará más adaptada a su medio. Por lo tanto, una población se adapta a su medio ambiente gracias a generar, al azar, una gran variabilidad de descendientes y a la selección natural de los más aptos, que realiza ese mismo medio ambiente. Mecanismos de la evolución: aislamiento reproductivo y especiación. Las poblaciones se adaptan a las variaciones del medio ambiente gracias a los cambios genéticos y a la selección natural, pero para que se origine una nueva especie es necesario que una población quede aislada de las demás poblaciones, o sea, que no puede intercambiar genes con ellas,
lo que se denomina aislamiento reproductivo. Este aislamiento se puede producir por motivos geográficos o no geográficos. Especiación alopátrida o geográfica. Se produce cuando dos poblaciones de una misma especie quedan aisladas por una barrera geográfica, por ejemplo, un mar, un desierto, una cordillera, etc. Como ya no pueden aparearse y reproducirse, evolucionan de diferente modo y originan especies distintas. Por ello, después, aunque desaparezcan las barreras geográficas, ya no se pueden reproducir entre ellas. Especiación simpátrica o no geográfica. Se produce sin separación física entre las dos futuras especies. Los principales aislamientos reproductivos no geográficos son el aislamiento ecológico. Es el que se produce cuando dos poblaciones de una misma especie viven en ambientes muy diferentes, por ejemplo, en distintos sustratos, a diferentes altitudes, etc. Debido a ello, es muy difícil que coincidan y se reproduzcan entre sí, de manera que al cabo de cierto tiempo originan especies diferentes. Aislamiento etológico. Es el que sucede cuando dos poblaciones han estado separadas tanto tiempo que han adquirido comportamientos reproductivos tan diferentes que las hembras ya no entienden el galanteo de los machos previo al acto de aparearse. Aislamiento mecánico. Es aquel que se ocasiona cuando dos poblaciones han estado separadas tanto tiempo que han adquirido formas o tamaños tan diferentes que es imposible que se produzca la cópula entre ellas. Especiación instantánea por mutación. Está causada por las mutaciones cromosómicas, duplicaciones, inversiones, deleciones, que impiden la reproducción de un individuo con otros de la especie progenitora, por lo que ya es una especie diferente. La especiación por duplicación del número de cromosomas es corriente en los vegetales y es provocada por errores en la meiosis que originan gametos diploides, de manera que en la fecundación se originan individuos poliploides. Los árboles filogenéticos. La especiación es el proceso evolutivo mediante el cual, a partir de una especie preexistente, aparece una nueva especie. Se denomina filogenia a la historia evolutiva de las especies, es decir, al camino evolutivo seguido por éstas. Los estudios filogenéticos se apoyan en el registro fósil, en las semejanzas morfológicas y en los datos bioquímicos, especialmente el del ADN. En la práctica, lo que se hace es comparar decenas de pequeñas características de todas las especies consideradas y se anota con un 1 si la tiene o con un 0 si no la tiene. Así se construyen las llamadas tablas o cuadros de caracteres. Un ejemplo. Para deducir el parentesco entre las especies A, B, C, D y E, se han considerado los caracteres 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El parentesco se suele mostrar mediante un esquema en árbol denominado cladograma. Primero se han representado los subcladogramas o clados según un solo carácter, y luego se han construido las dos cladogramas posibles según los caracteres que comparten y anotando en cada rama los caracteres que las unen a otras especies. Se considera que el cladograma más verdadero es el más sencillo, cumpliendo el principio de máxima parsimonia.
y el que en sus ramas tiene menos referencias a aspectos comunes con otras ramas, cumpliendo el principio de máxima verosimilitud. En este ejemplo es el cladograma A, en la figura de la izquierda. Después, a partir de los cladogramas, se construyen los árboles filogenéticos, en los que la longitud de sus ramas indica el tiempo transcurrido desde que surgió una determinada especie o bien el grado de diferencia entre los ADN de dos especies. La historia evolutiva de los homínidos. Es muy probable que en las noticias, en libros, en Internet o en los museos nos encontremos con nombres de homínidos que no aparecen en este texto. Esto sucede porque existen dos sistemas diferentes para clasificar los fósiles: la sistemática evolutiva y la sistemática filogenética. La sistemática evolutiva, la que se ha seguido en este texto, considera que, por diferentes que sean dos formas y por distanciadas que estén en el tiempo, si pertenecen a una sola línea evolutiva, aislada de otras y con continuidad genética entre las sucesivas poblaciones, han de ser consideradas una misma especie. Por eso, dentro del género Homo, solo se distinguen tres especies. La sistemática filogenética o cladista considera que dos formas que son suficientemente diferentes han de ser consideradas dos especies distintas y representantes de las líneas evolutivas diferenciadas. Por eso, dentro del género Homo, distingue 9 especies. Una de ellas, el famoso Homo antecessor, encontrado en Atapuerca, provincia de Burgos, que al tener más de 780.000 años, es el resto más antiguo del género Homo en Europa. La hominización y la humanización. La hominización. La hominización es el proceso por el cual ciertos primates superiores adquirieron las características fisiológicas y morfológicas propias del cuerpo humano. El proceso biológico fue el mismo que originó el resto de las especies: mutaciones, recombinaciones genéticas, selección natural. Se considera que primero apareció el bipedismo y luego el aumento de la capacidad craneal. Bipedismo. El cambio climático del Plioceno produjo la sustitución de las selvas del África oriental por sabanas, lo que favoreció a los individuos que eran más capaces en el avance bípedo. Esto finalmente comportó la especialización de las extremidades posteriores en la locomoción, con la aparición de los pies. Al liberarse las extremidades superiores, se acabó especializando la mano, con dedos más largos y pulgar oponible que posibilita hacer pinza. Esta mano permite manipular objetos con más precisión. Aumento de la capacidad craneal. La supervivencia en la sabana es más alta si los grupos son más grandes. Ello implica más interrelaciones y de más complejidad, por lo que la selección favoreció a los individuos que nacían con más corteza cerebral. Es allí donde radica la inteligencia racional y la memoria. Esto implicó un aumento de la capacidad craneal. Por otro lado, se produjo la reducción del progmatismo, es decir, la proyección hacia adelante del maxilar superior y de los dientes, ya que gracias a la manipulación de los objetos no era necesario tener una dentadura tan desarrollada. La humanización. La humanización es el desarrollo cultural que comprende la aparición del lenguaje complejo, la fabricación de herramientas, el uso del fuego, el enterramiento de los muertos, las manifestaciones artísticas, etc. Es difícil precisar cuándo se inició este proceso con la manifestación de una inteligencia racional verdaderamente humana, que lo distingue del resto de los seres vivos. Los principales cambios fueron estos.
1. Aparición del lenguaje complejo. El lenguaje expresa ideas. Este hecho permitió aumentar la complejidad de las comunicaciones y facilitó la transmisión de experiencias adquiridas a las siguientes generaciones, dando lugar a la cultura. La llamada evolución cultural ha ido adquiriendo cada vez más influencia en el desarrollo de la humanidad. 2. Fabricación de objetos y herramientas. La inteligencia humana permite pasar de ser un simple manipulador a ser constructor de objetos adecuados a una función. Y 3. El sentido de la trascendencia. El ser humano es el único ser vivo que sabe que su vida tiene un fin natural, es decir, que tiene que morir y puede preocuparse por ello. Por eso, una de las principales manifestaciones humanas es el enterramiento de los muertos, en muchos casos con el acompañamiento de objetos que creían que el difunto necesitaría en el más allá. ¿Qué caracteriza al ser humano? Si se compara al ser humano con el resto de los animales, pueden apreciarse algunas características diferenciales desde el punto de vista morfológico y etológico. Diferencias morfológicas. 1. Coeficiente de encefalización. El ser humano tiene el cociente de encefalización más elevado de todos los animales. Su corteza cerebral, la sustancia gris, se asocia con la función del procesamiento de la información, es decir, el razonamiento. 2. Pulgar oponible. El ser humano tiene las manos con el pulgar oponible y alta precisión en la manipulación de objetos y materiales. Y 3. La marcha bípeda. Este tipo de marcha permite desplazarse y llevar objetos a la vez. Además, reduce el grado de insolación recibida. Diferencias etológicas. 1. Conocimiento de los objetos. El ser humano no solo puede conocer los objetos concretos, sino abstraer su concepto, conocer las propiedades de las cosas y sus aplicaciones. 2. Lenguaje. Las personas poseen un lenguaje capaz de expresar conceptos o de manifestar ideas complejas. 3. Conducta consciente. Mientras que los animales actúan instintivamente en función de la supervivencia, el ser humano actúa libre y voluntariamente, por lo que es responsable de sus acciones. Además, el ser humano es capaz de prever el futuro y en función de ello, planificar sus acciones. 4. Comportamiento altruista. El ser humano es capaz de hacer acciones en beneficio de los demás, en lugar de hacerlas solo en beneficio propio. 5. Largo periodo de aprendizaje. Mientras que en el mundo animal la mayor parte de los progenitores o no cuidan de la prole o lo hacen durante un periodo de tiempo breve, el ser humano precisa un largo periodo de cuidados paternos y de aprendizaje hasta poderse valer por sí mismo. Y 6. Necesidad de vivir en sociedad. El ser humano es un ser social, por lo que su equilibrio psicológico se favorece cuando vive en el seno de una familia y acompañado de otros seres humanos.